Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar o seguimos hablando lo que es dinámica y decíamos o comentábamos que la dinámica es la parte de la mecánica que va a estudiar la relación entre el movimiento y las causas que los producen. Dentro de lo que es la dinámica, comentábamos o hablábamos de las leyes de Newton. Sí, son 3 leyes de Newton las que hemos abordado. Ahorita solamente las vamos a recordar. Nuestra primera ley de Newton o también principio de inercia es la que establece que un cuerpo no se modifica, en este caso no modifica su estado de reposo o en su defecto no modifica su estado de movimiento si no se le aplica alguna fuerza. ¿Sí? También hablábamos de una segunda ley de Newton en la cual nos dice que un cuerpo se acelera si le estamos o le aplicamos una fuerza. Esa fuerza, ¿cómo se la puede aplicar? Ya sea empujando o puede ser jalando. De la segunda ley de Newton manejamos dos fórmulas que me dice que la fuerza es igual a masa por la aceleración y que el peso es igual a la masa por la gravedad. Si yo despejo de esta fórmula la masa, me dice que la masa va a ser igual al peso entre la gravedad y yo puedo regresarme a mi fórmula 1 y decir que la fuerza es igual al peso entre la gravedad por aceleración. Parece una fórmula diferente, sin embargo, lo único que estoy sustituyendo es mi variable m, que sería masa. Fuerza y pesos lo manejamos en newtons, la masa en kilogramos, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado y la gravedad constante, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. De la tercera ley de Newton que nos dice, nos plantea que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. También hemos estado hablando de lo que es la tensiones, estamos hablando de la dinámica y vemos los elementos que le pueden afectar. Y nos habla que la tensión también es una fuerza y es una fuerza desarrollada mediante o en este caso en una cuerda. ¿Sí? Y esta se desarrolla cuando se estira bajo una fuerza aplicada. Es decir, si yo tengo un objeto que le está haciendo, se sostiene de una cuerda, bueno, aquí se va a generar una fuerza de tensión. Si nosotros o nuestro, en este caso nuestro cuerpo, vamos a decir, se encuentra sin fuerza externa, pues va a tener un comportamiento, pero también vamos a tener en aquellos casos donde se va a aplicar o la tensión va a ser con fuerza o va a haber una fuerza externa. ¿Qué pasa o qué elementos forman parte de, en este caso, de mi sistema? Es nuestro cuerpo, en este caso, nuestro cuerpo que está sostenido, decíamos, por una cuerda, un cordel. Y va a haber una tensión, una fuerza de tensión, la cual pues se genera en la cuerda. ¿Por qué? Porque está sosteniendo el cuerpo o el objeto. Y además, esta cuerda lo que hace es, vamos a decirlo, no permite que el objeto vaya hacia abajo, lo mantiene, ¿no? Le da el soporte para que el cuerpo se mantenga. Sin embargo, también tenemos el peso del objeto. Y bueno, el objeto que el peso del objeto que está haciendo, el peso del objeto tiende hacia abajo, ¿sí? Porque por el mismo peso hace que en este caso se quiera, no quiera dirigirse hacia abajo. Como no hay una fuerza externa que nos dice que la fuerza de tensión o la tensión es igual a la masa por gravedad. Sin embargo, ya habíamos comentado, si en este caso tengo una tensión con fuerza externa, bueno, vamos a ver que los elementos no cambian, pero sí el comportamiento. Aquí decíamos, voy a tener mi tensión, voy a tener mi peso. De igual manera, la tensión tiende para arriba, la fuerza del peso tiende para abajo. Y establecemos nuestras ecuaciones. Aquí vemos que las fuerzas que están actuando son fuerzas que actúan en el eje Y. Y entonces ponemos que nuestras sumatorias, en este caso de las fuerzas Y, es igual a masa por aceleración. Pero también sabemos que las fuerzas que están actuando en Y, decíamos, es la tensión y es el peso. Como la tensión, o en este caso, como mi objeto va hacia arriba, ¿qué pasa con la tensión? También la tensión va hacia arriba. La tensión o fuerza de tensión va a tener un signo positivo. El peso va hacia abajo, pero mi objeto va hacia arriba, entonces van en sentido contrario y por eso decimos que nuestro peso está o se maneja con un signo negativo y esto va a ser igual a masa por aceleración. Si yo despejo fuerza por fuerza de tensión, ¿qué va a pasar? Esta fuerza del peso la paso del otro lado. Si está sumando, pasa, perdón, si está restando, pasa sumando. Y me queda que la fuerza de tensión es igual a la fuerza del peso más la masa por aceleración. Vean que esta podría ser una fórmula, ¿sí? Hasta aquí queda nuestra fórmula. De hecho, ahorita vamos a comentar algo. Hasta aquí estamos creando o desarrollando una fórmula. ¿Cómo hemos trabajado nosotros? Yo he sustituido en lugar de decir la fuerza del peso o el peso, lo estoy sustituyendo por la masa
o lo estoy sustituyendo porque el peso es igual a la masa por la gravedad. Y una vez que lo sustituyo, lo único que hago es factorizar. Y pongo que gravedad más la masa por gravedad, perdón, gravedad más aceleración por la masa es igual a la fuerza de tensión. Entonces, vean cómo estamos factorizando y hemos realizado el ejercicio y hemos tenido, en este caso, nuestros resultados correctos. ¿Qué pasa cuando estoy hablando que el objeto baja y el objeto en este caso está bajando? Lo mismo, tengo las sumatorias en las fuerzas en Y, que es igual a masa por aceleración, pero en este caso, vean, los elementos cambian, no, sigo teniendo la tensión y sigo teniendo el peso. Solo que ahora, como el cuerpo va bajando, ¿qué pasa? Que el peso también va bajando y ahora es el peso el que es positivo y la tensión que va hacia arriba ahora va a ser negativo. Lo mismo, despejamos, menos en este caso nuestra fuerza de tensión es igual a menos el peso más la masa por aceleración. Si todo esto lo multiplico por -1 para cambiar signos, es menos por menos más y más por menos menos. Entonces, vean, decimos que la fuerza de tensión es igual al peso más menos, perdón, la masa por aceleración. Entonces, vean que estoy llegando a una misma ecuación que en este primer caso, nada más que aquí sumo y aquí resto. Hago lo mismo, sustituyo el peso por, en este caso, por la fórmula masa por gravedad y factorizo la masa. Y en este caso, ¿qué pasa cuando el objeto baja? Ah, pues para calcular la tensión va a ser igual a la masa del objeto por la gravedad menos aceleración. Y estas fórmulas nos funcionan muy bien cuando los objetos, como podemos ver, están, en este caso, verticales. ¿Sí? ¿Qué pasa si voy a trabajar algún objeto o cuando mi objeto está en una superficie horizontal? Ya no me va a funcionar simplificar mi ecuación. ¿Qué es lo que me va a funcionar? Trabajar antes de simplificar, es decir, trabajar con esta fórmula que me dice que la fuerza de tensión es igual al peso más la masa por la aceleración y la fuerza de tensión es igual al peso menos la masa por aceleración, ¿sí? Estas serían las que me estarían funcionando. Entonces, esto es muy importante. Y entonces, yo ya les había compartido precisamente estas fórmulas. Le habíamos dicho, esta es una fórmula no diferente porque no va a ser diferente, solo quedo hasta el paso 3. Y de aquí puedo calcular, vean cuál va a ser la única diferencia. Me dice que cuando el objeto está subiendo, voy a decir que la fuerza de tensión va a ser igual a la fuerza del peso más la masa por aceleración, que es prácticamente la misma que tenemos aquí. Pues eso les digo, es la misma fórmula, solo que no factorizo la masa. Y cuando el objeto está bajando, vean lo que cambia. La fuerza de tensión va a ser igual ahora al peso más la masa por menos la aceleración, es decir, la aceleración es negativa. Entonces, vean, lo único que estoy haciendo es no factorizando, en este caso, la masa y trabajando con el peso en cada una de mis ecuaciones. Cuando el objeto sube, la aceleración es positiva. Cuando el objeto baja, la aceleración es negativa. Y hicimos ejercicios comprobando las dos fórmulas y las dos fórmulas nos funcionan perfectamente. En este caso, vamos a trabajar esta fórmula que les digo, no es algo diferente, no es algo eh, nuevo, solo que no estoy factorizando la masa. ¿Y por qué las estoy presentando o por qué quiero que las manejemos? Porque cuando, nuevamente lo comento, trabajemos, en este caso, superficies inclinadas con cierto ángulo, ya no me va a funcionar esta fórmula, ¿sí? Porque debo de considerar los grados de inclinación que tiene mi cuerpo. Entonces, solamente por eso. Entonces, nada más aquí es esta observación y que veamos que prácticamente puedo trabajar con las dos. Vamos entonces a seguir comentando. Sabemos que estamos trabajando lo que es la máquina de Atwood. Ya hicimos algunos ejercicios y la máquina de Atwood, decíamos, se creó como un experimento de laboratorio precisamente para verificar las leyes mecánicas del movimiento uniformemente acelerado. Y entonces vamos a ver qué me dice mi ejercicio, ¿sí? En este caso, me dice, se tiene una máquina de Atwood con un cuerpo, en este caso, un cuerpo en cada uno de los extremos de la cuerda. Uno de ellos de 60 kilogramos y el segundo de 550 newtons. ¿Qué nos pide? Vamos a calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda, ¿sí? Vamos a ir trabajando, vamos a
ya vimos en este caso, quiero la aceleración. La fórmula me dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Ya no estoy hablando de un objeto, que es lo que habíamos estado trabajando. Ya estoy hablando de dos objetos que además pertenecen a un sistema y están unidos por una cuerda. Entonces me dice que la fuerza de mi sistema va a ser igual a la masa por la aceleración. Si yo despejo aceleración, ya sabemos que va a ser igual a la fuerza, en este caso de los pesos, entre nuestra masa. Nuestra masa, en este caso, nuestra masa total de que estemos nosotros trabajando. Entonces, esto es lo que estamos nosotros identificando. ¿Puedo calcular la aceleración? Sí, pero debo de determinar la masa y la fuerza. Vean que me están dando en el primer cuerpo una masa de 60 kilogramos y en el segundo no me dan la masa, me dan el peso, es 550 newtons, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, vamos a, en este caso, a ir delimitando la masa total. Ahorita la vamos a trabajar. Lo primero es ver cómo trabajan las fuerzas. Vean que aquí ya me está estableciendo. ¿Sí? Acuérdense que ya habíamos visto este tema y veíamos o comentábamos, tengo mis objetos, un peso 1 y un peso 2. Y decíamos, bueno, vamos a analizar, cuando mi objeto va hacia abajo, ahorita lo comentamos hace un momento, si el objeto o no el objeto, el peso del objeto, tengo un cuerpo 1 y ese cuerpo 1 tiene un peso. No sabemos ahorita el peso, pero tiene un peso. Y el peso, les decía hace un momento, va a tender o tiende hacia abajo. Ajá, eso es lo que hace el peso. El peso hace que mi cuerpo se vaya hacia abajo. Y como la fuerza externa, la tensión externa que existe, me está diciendo que mi cuerpo va hacia abajo, nuevamente ambos van en el mismo sentido. Entonces, el peso del cuerpo 1 va a quedar, vean, como con signo positivo. El peso del cuerpo va hacia abajo y mi tensión externa o mi aceleración también va hacia abajo. Entonces, W1 o peso de mi objeto 1 va a ser positivo. ¿Qué pasa con el peso de mi objeto 2? Vean, aquí me está diciendo, la tensión o la aceleración, en este caso, la tensión externa o la aceleración va hacia arriba. Quiere decir que mi cuerpo tiende hacia arriba, pero el peso, pues nuevamente decíamos, el peso del objeto hace que mi cuerpo tienda hacia abajo. Entonces, aquí, ¿qué pasa? El objeto, la aceleración va hacia arriba, la tensión va hacia arriba y mi peso del cuerpo va hacia abajo, van en sentido contrario. Entonces, por eso decimos que W o el peso de mi objeto 2 va a ser negativo. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, peso 1, como va en el mismo sentido que mi aceleración, se considera positivo. El peso 2, como va hacia abajo y mi aceleración va hacia arriba, sería negativo ese peso 2. Entonces, ya tengo, por lo menos ya identifiqué cómo se están comportando los pesos, ¿sí? La masa total, bueno, ahorita vamos a calcularla. Y vean, tengo el peso 2, que es 550 newtons, pero me falta el peso 1. ¿Qué me dicen? Peso es igual a masa por gravedad. Tengo la masa del cuerpo 1, sí, son 60 kilómetros, 60 kilogramos, perdón. Y multiplico 60 kilogramos por mi gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y me dice, mi peso 1 es igual a 588.6 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Esto es igual a 588.6 newton. Ajá, vean, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es igual a newtons. Entonces, ya tengo el peso 1. Del cuerpo 2, tengo, en este caso, me dan el peso, pero no tengo la masa. La voy a ocupar si la necesitamos. ¿Por qué? Porque me están aquí, la voy a ocupar para calcular precisamente para calcular lo que serían, en este caso, la masa total. Entonces, sabemos que la masa es igual al peso entre la gravedad. Es la masa 2 la que estoy buscando. El peso de la masa 2 es 550 newtons y en este caso voy a dividir 550 newtons entre la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y esto es igual a una masa 2 de 56.06 kilogramos. Esta sería mi masa 2. Vean, con esto ya puedo calcular la aceleración, sí. Tengo peso
2 y el peso 1 que calculé, tengo la masa 1 y tengo la masa 2. ¿Sí? Entonces, vamos a sustituir en nuestra fórmula. Aceleración es igual al peso 1, 588.6 newtons, menos el peso 2, menos 550 newtons. Vean de aquí la importancia en si voy a sumar o a quién voy a sumar o a quién voy a restar. Por eso es bien importante identificar el sentido de nuestra tensión externa para ver si se va a considerar el cuerpo positivo o negativo. Y esto va a ser entre la masa total, que son la masa 1, 60 kilogramos más la masa 2, 56.06 que acabamos de calcular. Si hacemos las operaciones, 588.6 menos 550 newtons es igual a 38.6 newtons y 60 kilogramos más 56.06 kilogramos es igual a 116.06 kilogramos. Divido y en este caso la aceleración va a ser igual a 0.332 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración, ya prácticamente calculé la aceleración del sistema. Ahora viene la tensión. Hasta aquí ya lo habíamos realizado y hemos realizado ejercicios de esta manera. En este caso, la misma fórmula, analizando y calculamos la aceleración. Vamos ahora con lo que sería la tensión. Todavía me falta calcular la tensión. Ahora vamos a colocar, ya saben, nuestro diagrama de cuerpo libre. En este diagrama de cuerpo libre vamos a identificar precisamente cómo se comporta. Y es algo que ya ahorita comentábamos. Es mi cuerpo, en este caso mi masa 1. Y como decíamos, la tensión va hacia arriba y el peso iría hacia abajo. Y como la aceleración va hacia abajo, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, en este caso ya veíamos cómo se comportaba nuestro sistema. Entonces estamos diciendo que de acuerdo a nuestro diagrama de cuerpo libre, el cuerpo en este caso está bajando. Entonces teníamos una fórmula que ahorita compartí para trabajarla, pero les dije en este caso vamos a trabajarla pero sin factorizar. Es decir, vean, estoy colocando. ¿Qué me está diciendo? Bueno, pues aquí mismo me está diciendo la fuerza de la tensión 1, ajá, menos lo que sería, en este caso, mi fuerza de mi peso 1. Esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Esa es la fórmula que yo en este caso les compartí hace un momento y que les dije, vamos a trabajar con lo que sería esta fórmula, ¿sí? Y entonces despejo la fuerza de la tensión 1 es igual a la fuerza del peso 1 más la masa 1 por, en este caso, vean, la aceleración, pero la aceleración negativa. ¿Se acuerdan que hace un momento comenté? Estamos utilizando la misma fórmula, solo que no estoy factorizando la masa y estoy trabajando prácticamente con el peso. No estoy sustituyendo el peso por masa, que es igual a masa por gravedad. Lo estoy dejando así y cuando el objeto está bajando, ¿qué va a pasar con mi aceleración? La aceleración va a ser negativa, ¿sí? Entonces, es la fórmula con la que vamos a estar trabajando, que les digo, si nos ponemos a revisarla, es la misma, solo que aquí yo estoy trabajando o ya estableciendo cuál es el peso de mi objeto. Sí, entonces lo trabajamos de esta manera. Ajá, es la misma fórmula, pero sin factorizar. Y bueno, el peso 1 me dice que es igual a 588.6 newtons, la masa 1, 60 kilogramos y la aceleración 0.332 metros sobre segundo al cuadrado. Si yo multiplico 60 por 0.332, vean, me dice que la fuerza en la tensión 1 es igual a 588.6 newtons menos 19.92. 60 por 0.332 me da menos 19.92. Más por menos me da menos. Entonces, ¿cómo queda? Restando. Si yo hago, en este caso, resto, vean que la fuerza en mi tensión 1 va a ser igual a 568.6 newtons. Esa sería la tensión de mi sistema, ¿sí? Y se acuerdan, bueno, vamos a esta con tensión 1. ¿Qué pasa con el objeto en mi
perdón, con la tensión en mi objeto 2. Ahora, ¿qué está pasando? El cuerpo sube, ¿sí? Y en este caso, ¿se acuerdan que decíamos, es la misma fórmula, solo que ahora considero tensión 2 y peso 2? Y muy importante, ahora, ¿qué va a pasar? Vean, es la fórmula, solo que no estoy despejando, o más bien no estoy sustituyendo el peso. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando el objeto sube, lo único que tengo que considerar que ahora la aceleración va con signo positivo. Cuando el objeto baja, signo negativo. Cuando el objeto sube, signo positivo. Sustituimos, decimos que la fuerza en la tensión 2 va a ser igual a 550 newtons más la masa 2, 56.06 kilogramos por la aceleración 0.332. Y esto va a ser igual a 550 newtons más 18.61 newtons. Y por lo tanto, mi fuerza en tensión 2 sería 568.6. Si ustedes quieren utilizar la fórmula donde factorizamos masa, sin ningún problema la pueden utilizar y lo único que va a cambiar, les digo, es que en este caso estaríamos factorizando y no estaríamos ocupando aquí directamente el peso, pero van a ver que la tensión no va a cambiar, va a ser la misma. Y algo que ya habíamos comentado, sabemos que la tensión del hilo o del cable o que está uniendo a los bloques, ¿sí? Sobre los dos cuerpos es la misma. Entonces no es necesario que calculemos las dos tensiones. Yo los he estado calculando primero para demostrarlo, más que nada, no solamente decirles, aquí comprobar que puedo trabajar, en este caso, con un objeto o puedo trabajar con otro objeto y voy a tener el mismo o la misma tensión. Puedo trabajar con estas fórmulas o con las fórmulas donde estamos factorizando, en este caso masa, y también, bien importante, cuando estoy trabajando cuerpos o sistemas donde existen ciertos grados de inclinación, entonces sí, ya no me va a funcionar de la misma manera. Es por eso que estoy presentando ahora un ejercicio que calculamos lo mismo, lo manejamos. Les digo, no es una fórmula diferente, solamente cambia en la parte de que no estoy factorizando la masa y estoy considerando o tomando el peso directamente. Ven que es la misma fórmula, prácticamente lo que estoy haciendo, masa por gravedad, solo que aquí lo estoy, vamos a decir, obteniendo antes, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, es la misma fórmula, solo que no factorizó lo que sería la masa. Entonces, esta máquina de Atwood, bueno, dice que trabaja o tiene una aceleración de 0.332 metros sobre segundo al cuadrado y la tensión de nuestro sistema o de la cuerda sería 568.6 newtons. Gracias, esto sería todo. Hasta luego.